Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio le doy las gracias nuevamente por estar con nosotros sintonizando una semana más de este su espacio informativo. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestros distintos medios como son Canal 13 en Albavisión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y 600 AM en Monterrey. También nos puede seguir en nuestras distintas redes sociales. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa y en Instagram como Acústica Noticias. Sin nada más que agregar por el momento, yo le doy la bienvenida nuevamente y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. Le cuento que en las noticias más relevantes del sector, el trabajo colaborativo entre técnicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con organizaciones de productores de Colima ha sido estratégico para disminuir notablemente la presencia de especímenes adultos y larvas de mosca del Mediterráneo en la entidad. Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASICA, explicó que la presencia de la plaga va en franco descenso, pues del 1 al 7 de agosto solamente se localizaron 16 adultos fértiles en 14 trampas, lo cual corresponde al 0.43% de la red de trampeo que opera en el estado de Colima. Se trata, agregaron, de una cifra menor con respecto a la registrada en la semana del 6 al 12 de junio, cuando tuvo lugar el pico más alto con 469 adultos. De igual manera, en el muestreo de frutos del 1 al 7 de agosto no se detectaron larvas de la plaga, en tanto que entre el 16 y el 22 de mayo, cuando tuvo lugar el pico más alto, en frutos había 542 larvas de Ceratitis capitata. La plaga se detectó en abril de este año en el puerto de Manzanillo, Colima, y en su pico más alto se ubicó en 159 kilómetros cuadrados. En otras noticias, en visita a Washington, funcionarios del sector encabezados por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, reiterarán la solicitud de extensar a la pesca ribereña del embargo que se tiene sobre este producto. Para fortalecer la cooperación y llegar a acuerdos en tema de alta prioridad como la certificación de camarón norteamericano que se exporta al mercado norteamericano, este jueves funcionarios del Gobierno de México sostuvieron una reunión con representantes del Departamento de Estado y la Administración Oceánica y Atmosférica del Gobierno de Estados Unidos, la NOAA. La comitiva que viajó a Washington es liderada por el secretario, Víctor Villalobos, y la componen el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, Octavio Almada Palafox, y el director general del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, INAPESCA, Pablo Arena Fuentes. Además de que se contó con la participación del embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, y en este marco se realizaron también la solicitud para extensar a la pesca ribereña de las restricciones de importaciones de camarón, con el firme objetivo de permitir nuevamente la exportación de camarón ribereño, cuya restricción se llevó a cabo a partir del 1 de junio de 2021 y tiene un fuerte impacto económico y social para el bienestar de más de 63,000 pescadores mexicanos y sus familias. Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, emitió la convocatoria para que se postulen las personas morales interesadas en obtener la aprobación como organismo de certificación para coadyuvar a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera en la certificación de productos orgánicos. De acuerdo con la convocatoria, para obtener la aprobación como organismo de certificación de productos orgánicos, en 2021 los interesados deben cumplir los requisitos establecidos en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de agosto de 2021. La normatividad vigente indica que dicha dirección requiere de la coadyuvancia para certificar producción orgánica de vegetales en huertos y unidades de producción, vegetales de recolección silvestre, así como setas y hongos. De igual manera, demanda especialistas en la certificación de animales domésticos, de animales de ecosistemas naturales, insectos, entre otras. Los interesados podrán presentar su solicitud al módulo de aprobación ubicado en el portal www.gov.mx/SENASICA con los requisitos que se indican en la convocatoria, entre los que destacan comprobar la capacidad técnica y operativa del organismo para proporcionar el servicio de certificación con cobertura nacional, tales como instalaciones, equipo y materiales adecuados y suficientes. En este mismo tenor, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a la postulación de médicos veterinarios zootecnistas que hayan destacado por su trabajo en la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades del sector pecuario en México, como candidatos para el Premio Nacional de Sanidad Animal 2021.
De acuerdo con la convocatoria publicada por el Senacica, los aspirantes pueden ser técnicos, investigadores, docentes, productores y profesionales y trabajar en campo o instituciones civiles, públicas o privadas relacionadas con el sector. Además de poseer el título de médico veterinario zootecnista, ser de nacionalidad mexicana, con méritos en el ámbito de la salud animal. La postulación tiene que presentarse por escrito a través de un documento firmado por el titular de la institución o representante legal que lo postula, colegios de profesionales, asociaciones de especialistas, entre otros. También deberá ir acompañada de una síntesis que integre los méritos obtenidos por el aspirante en acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas, y deberán ser enviadas dentro de un premio que contenga la leyenda Premio Nacional de Sanidad Animal 2021, dirigida al titular de la Dirección General de Salud Animal a más tardar el 6 de septiembre de 2021. Estas fueron las noticias más relevantes hasta el momento del sector. Y a continuación quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es Minerva Alonso, ella es directora de Sedepesca México. Me da muchísimo gusto volver a tenerla en este espacio informativo. Minerva, muy buenos días, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos igualmente. Gracias por la invitación. No, Minerva, gracias a ti por otra vez darnos un poquito de tu tiempo con este tema tan importante que dejamos pues muchas preguntas al aire. Yo me quedé con muchísimas dudas y estoy segura que nuestro auditorio también, acerca de las pesquerías, precisamente las pesquerías de Yucatán. Sí, claro que sí. Con mucho gusto resolver las dudas que tengan. De hecho, si no tienes inconveniente, me gustaría empezar por definir algunos temas de los que hablamos la semana pasada y que me parece pudieran ser importantes porque amplían un poco el marco de toda esta información que hablamos de las pesquerías de Yucatán. Claro que sí, sin ningún problema hacer precisamente esta recapitulación. Minerva, si nos haces favor nada más dejarle en contexto a la gente que pues la semana pasada platicábamos con Minerva acerca de las pesquerías, un poquito de las certificaciones y también un poco de lo que hace Sedepesca precisamente en pro de la sustentabilidad y de las pesquerías. Minerva, adelante, por favor. Sí, claro que sí. Mira, como la semana pasada platicamos de las pesquerías de Yucatán, principalmente de la pesquería de langosta, de pulpo, de mero y de pepino de mar, que son las principales pesquerías. Hablamos solo de algunas de ellas, pero me gustaría platicarles o tratar de definir o dejar más claro algunos de los conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la pesca sostenible para nosotros? ¿Y qué alcance tiene? Para nosotros es aquella que conserva saludables las poblaciones de los recursos pesqueros, respeta los hábitats, garantiza también el bienestar de las personas que dependen de esta actividad para preservar su medio de vida. Para nosotros las comunidades pesqueras son igual de importantes que los recursos pesqueros. Un tema importante es que la pesca sostenible parte de poder extraer solamente la cantidad de recurso que la naturaleza del mismo recurso puede reponer. Y justo el poder respetar esto es lo que nos lleva a la sostenibilidad del sistema. Para ello, en México y en general en el mundo se cuenta con regulaciones pesqueras. Como les había dicho antes, cada pesquería cuenta con una serie de estrategias, un conjunto de reglas, y todas ellas en su conjunto regulan a las diferentes pesquerías, a cada una de forma independiente. Hablamos también que la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable es el marco legal macro y a partir del cual se derivan una serie de regulaciones que en muchos casos son únicas y específicas para algunas pesquerías. Y en general, todo este conjunto de regulaciones pesqueras para cada pesquería son las que nos pueden llevar a tener una pesquería sostenible, obviamente siempre y cuando estas regulaciones se implementen. Todas estas regulaciones están basadas en la mejor en la mejor información científica.
Pero recapitulando, bueno, en México es necesario contar con un permiso de pesca comercial vigente para poder tener acceso a una pesquería comercial. En estos permisos de pesca que emite la CONAPESCA se cuenta o existe la información de quién es el que tiene el permiso, es decir, una persona física, una cooperativa, el nombre de la embarcación o las embarcaciones que cuentan con este permiso, las características de estas embarcaciones y también el arte de pesca. Por ejemplo, si tienen permiso para tener un palangre o es una pesca de redes, cuántos anzuelos, de qué tamaño, de qué forma, si son trampas. Y todas estas definiciones o características y este conjunto como tal es lo que nos permite garantizar la sostenibilidad de una pesquería. No es lo mismo, por supuesto, que de repente nos digan que hay 100 permisos de pesca para 100 embarcaciones y de repente ya pescando 300. Obviamente no se está cumpliendo con las regulaciones y necesitamos que se generen acciones para asegurar que esto se cumpla, porque de otra forma pues no se puede garantizar la sostenibilidad de una pesquería. Oye, ahora, Minerva, perdóname que te interrumpa. Me gustaría preguntarte, ¿quién establece estas reglas o estas regulaciones? Las regulaciones son propuestas por el INAPESCA, basados en la mejor información científica disponible, pero las publica la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentable, que es finalmente la cabeza de sector. Digamos que el Instituto Nacional de Pesca realiza todas las investigaciones científicas y la CONAPESCA es quien opera y emite todas estas regulaciones basadas en las recomendaciones del Instituto Nacional de Pesca. Igualmente, desde hace ya varios años tenemos otra estrategia para cuidar a nuestras pesquerías, que son las zonas de refugio pesquero. Estas son zonas normalmente pequeñas que se establecen para la protección de un recurso. Tienen diferentes estatus, es decir, cada una se maneja por diferentes, como digamos, reglas. Minerva, perdóname que te interrumpa, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero ya volvemos para que nos sigas explicando un poquito más acerca de estas zonas de refugio pesquero, ¿te parece? Claro que sí. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Vamos a un breve corte comercial y usted no se despegue de su pantalla, que ya continuamos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Nosotros seguimos en entrevista con Minerva Alonso, ella es directora de Sedepesca México y estamos hablando un poquito más acerca de las pesquerías, de todas las estrategias que se están llevando a cabo precisamente para tener una pesca muchísimo más sustentable. Y Minerva, nos estabas haciendo favor de explicarnos un poquito más acerca de esta estrategia que son las zonas de refugio pesquero. ¿Podrías continuar platicándonos un poquito más de ellas? Claro que sí. Mira, estas zonas de refugio pesquero hasta ahorita normalmente se han implementado incluso por impulso de grupos de pescadores, y lo que se busca es conservar la biodiversidad de las especies pesqueras. Estas dan grandes beneficios biológicos porque pues, son espacios donde se reduce la mortalidad por pesca, se protege los procesos de reproducción y crianza, hay un repoblamiento, dispersión larval, aumentan las tallas y se ha demostrado que se recuperan las cadenas tróficas y hábitats. Y por ello es que en México se implementó esta estrategia de crear zonas de refugio pesquero. En Yucatán, en la zona de Celestún ya se cuenta una, todavía tiene poco tiempo que se decretó y se busca implementarla y que se cumplan los acuerdos bajo los cuales se establecieron, ¿no? Por ejemplo, en este caso se pretende proteger pues, a la pesquería de mero y especies asociadas. Entonces, bueno, hay algunas actividades que se permiten, otras que no. Cada zona de refugio es diferente
se plantea que existan más en la costa norte de Yucatán. Esperemos que esto se lleve a cabo y que esto permita tener una recuperación de nuestras pesquerías, especialmente, como hemos comentado, de la pesquería de Mero y Negrillo. Otra estrategia o otra parte de lo que son las regulaciones pesqueras, obviamente basadas en las recomendaciones técnicas emitidas por el INAPESCA, es la cantidad de recurso que podemos sacar del mar y con ello llegar al concepto de las cotas de captura. En un inicio hablamos que el objetivo es poder sacar del mar solamente lo que este mismo de forma natural puede recuperarse, ¿no? Cada recurso. Y este concepto de cuotas está basado en esto que acabo de mencionar. En México también existe un sistema de manejo, la posibilidad de tener un sistema de manejo compartido por cuotas. Hay algunas pesquerías que se llevan a cabo de esta manera. Pensamos algunos que este sistema de manejo es muy útil, ya que evita o más bien permite que los usuarios o la gente que tiene permiso con esta pesquería organice mejor sus tiempos y sus fechas, es decir, por ejemplo, si tiene una cuota de captura, la pueda distribuir a lo largo del año o pueda capturarla solo durante la época en que tiene mejor precio ese recurso y el resto del año dedicarse a otras actividades. En fin, este tipo de sistema de manejo ha demostrado tener una gran utilidad pues para algunas pesquerías. Y es muy importante comentarles que en Sedepesca vemos al sector pesquero como uno responsable, capaz de tomar decisiones informadas sobre sus recursos y de respetar el marco legal. Muchas veces se habla de pescadores ilegales en el tema de la pesca, pero la realidad es que los pescadores que tienen permisos y en general los pescadores, al menos en mi experiencia, siempre son los más preocupados por tratar de que se cumplan las regulaciones. Finalmente ellos son los que dependen de la pesca de una forma directa, pretenden seguir dependiendo de ella y en la mayor parte de los casos pues les gustaría dejar que la posibilidad de trabajar en la pesca a sus hijos y a sus nietos, o al menos de que puedan contar con esas especies. La verdad es que en los últimos años la pesca ha sido tan difícil que en muchos casos pescadores que han tenido la posibilidad de brindar un nivel educativo importante a sus hijos no necesariamente buscan que sus hijos permanezcan en la pesca, aunque esto no es... hay casos de todos lados, ¿no? También hay casos en los cuales los hijos efectivamente se han profesionalizado y han participado entonces en la cadena de valor, en producir otros productos a partir de lo que ellos mismos obtienen por la pesca, darles valor agregado, en fin, hay diferentes ejemplos. Pero Miguel, regresando... perdón, ¿sí? perdón no. que te interrumpa respecto a esta pues línea familiar, por así decirlo, de trabajadores en este sentido. ¿Sedepesca realiza algún tipo de capacitación o algún tipo de curso o algo por el estilo que le permita a las nuevas generaciones probablemente interesarse por? Mira, a lo largo del trabajo que hemos venido realizando, hemos trabajado en capacitación. Mucho de lo que hacemos se basa en capacitación del sector, pero más que capacitación yo diría concientización, porque yo no le puedo decir a un pescador en muchos casos cómo hacer mejor su trabajo. La verdad es que ellos son súper expertos. Puedo buscar implementar un desarrollo tecnológico que se haya descubierto en algún lado y que entonces ellos puedan ser más eficaces. Podemos, no sé, enseñarles algunas cosas que tienen que ver con información científica de los recursos, pero la verdad es que los pescadores normalmente son los mejores para pescar, ¿no?
Entonces, nuestra visión siempre ha sido más bien trabajar desde un estado de concientización o de un lugar de concientización, presentarles la información que existe para ampliar sus conocimientos o ordenar los conocimientos que ellos mismos ya tienen. Nosotros, a lo largo del tiempo que venimos trabajando en la pesquería de mero en específico, hemos impartido cursos en escuelas primarias precisamente para buscar concientizar a los niños. Hemos trabajado también con escuelas preparatorias y, por supuesto, con pescadores. Hemos trabajado también con algunos grupos de empresarios. En fin, inclusive hemos trabajado con chefs, con meseros de restaurantes para también buscar promover esta concientización y un mayor conocimiento de la situación de nuestras pesquerías y por qué es relevante que cada uno de nosotros actúe desde el lugar en el que estamos, ¿no? Sabemos que existe la pesca ilegal. De hecho, la pesca ilegal es un problema a nivel internacional. Se han construido legislación para enfrentar la pesca ilegal. De hecho, se le conoce como pesca ilegal no regulada, no reportada. Y a nivel internacional existen importantes estrategias, algunas de las cuales México es firmante. La pesca ilegal se enfrenta primero desde un aspecto de inspección y vigilancia, que obviamente es ejercida por nuestras autoridades. Sin embargo, en un afán de colaborar, también estamos trabajando en una de las estrategias que se ha implementado a nivel internacional y que es la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. La trazabilidad lo que busca es la transferencia de información clave de un eslabón de la cadena a otro hasta llegar al consumidor. Y una vez establecido esta información, puede determinar la legal procedencia de un producto o no. Esta herramienta de trazabilidad, como les digo, es una estrategia que se ha implementado en muchos países, en diferentes más o menos, dependiendo del país, dependiendo de las pesquerías. En México ya desde hace varios años hemos venido trabajando junto con otras organizaciones liderados por la CONAPESCA en el anteproyecto de norma 038, especificaciones del sistema de trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. Esperemos que pronto le den el visto bueno para poder seguir el curso legal, con ello pues ayudar a impulsar la comercialización de productos legales en nuestro país. Otra actividad en la que hemos venido trabajando mucho, también les comentaba, a través del comité de Mero o los diferentes comités, junto con todos los actores que participan en la pesca o vinculados a la pesca, como pescadores, líderes pesqueros, empresarios, el gobierno federal, el gobierno estatal, investigadores y otras ONGs. Se han buscado crear acuerdos, generar ciencia y poder analizar algunas estrategias que nos permitan mejorar el estatus de sostenibilidad de nuestras pesquerías. Una de estas es el manejo compartido por cuotas, que se está explorando la posibilidad de implementarla tanto en la pesquería de pulpo como en la pesquería de mero y negrillo. Una vez más, una sola de estas estrategias no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de una pesquería. Es muy importante la colaboración de todos. Por eso, cada vez más en diferentes aspectos, ante lo que está pasando en el planeta con el calentamiento global, la escasez de los recursos, esta necesidad de generar alimentos para todos, es muy importante, son muy importantes las decisiones que tomamos cada uno de nosotros en todos nuestros momentos sobre qué y cómo consumimos.
este camino de asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos y no solo de las pesquerías, nos involucra a todos, a productores, a comercializadores, a los restauranteros, a los consumidores. Y cada uno desde nuestro lugar debemos de ir avanzando poco a poco en nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de compromiso para poder lograr pues esto, la sostenibilidad de nuestras pesquerías, nuestros recursos y poder construir un mundo mejor pues para nuestros hijos, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, como me mencionabas fuera del aire, que como consumidores exijamos más para que nos puedan también tanto productores y empresas, pues precisamente dar productos sustentables. Minerva, yo te doy las gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero sin duda alguna, si nos lo permites, volveremos a estar aquí próximamente. Muchas gracias, Minerva, por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, Minerva, y yo le invito a que siga con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Y a continuación vamos con nuestra sección Empieza con Todo, donde yo les hablaré acerca de un fruto muy delicioso. Hoy les quiero platicar acerca de las almendras. ¿Usted conoce sus beneficios? Si no los conoce de verdad, escúchelos porque son bastantes y yo sé que le pueden interesar muchísimo. Le cuento que posee una película de color canela que la envuelve además de una cáscara exterior que no es comestible. ¿Qué es? Pues estamos hablando, por supuesto, de la almendra, lo que la convierte en una semilla comestible en su 40% del fruto. Proviene del árbol del almendro, el cual es un árbol de la familia de las rosáceas, del cual hay dos variedades. Puede alcanzar hasta los 10 metros de altura, pero generalmente se le mantiene más bajo mediante poda. La corteza de sus ramitas jóvenes es verde, se vuelve violácea donde recibe la luz solar directa y a partir del segundo año se vuelve gris y se va oscureciendo progresivamente. Las hojas son estrechamente lanceoladas, el limbo mide entre 8 y 13 centímetros de largo con un pesículo de 2.5 centímetros y el margen dentado. El fruto del almendro es precisamente la almendra. Cuando esta aún está verde se le llama almendruco o ayosa. Es una dupra con exocarpio afieltrado y mesocarpio de color verde, que se abre en la madurez por una sutura lateral, dejando en descubierto el endocarpio, leñoso y con la superficie perforada por pequeñitos agujeros. Las almendras maduran en otoño entre 7 y 8 meses después de florecer. Existen una infinidad de variedades que se dividen en dos grandes grupos, de cáscara blanda y de cáscara dura. Entre las variedades más cultivadas están la atocha, el cristomorto, la desmayo rojo, la largueta, la marcona, entre otras. En México, el cultivo del almendro no se practica en grandes extensiones, solo en la costa de Hermosillo. El consumo del almendro per cápita en México equivale a 19 gramos anuales. Nuestro país importa de otros países como Estados Unidos y España, que son los principales países productores del almendro. La almendra es una fuente de energía que concentra grandes nutrientes de los principales, entre ellos proteínas, grasas, hidratos de carbono y minerales. Le cuento que es rica en vitaminas E y B, que la convierten en una fuente y poderosísimo antioxidante para combatir los radicales libres. Contiene hierro, fósforo, potasio, magnesio, zinc y una dosis más que considerable de calcio. Y es el gran aliado de nuestros huesos y articulaciones. Le cuento que cada 100 gramos de este fruto nos aportan 21 de proteínas, prácticamente más que la misma cantidad de carne. Entre sus beneficios, pues le comento que son buenas para el corazón. Distintos estudios han demostrado que aquellas personas que comen almendras de manera frecuente, es decir, unas 5 veces más o menos por semana, tienen un 50% más de probabilidades de reducir el riesgo de padecer un infarto y otras enfermedades cardiovasculares. También, como ya se lo comentaba, por su alto contenido de fósforo y magnesio, las almendras nos ayudan a tener unos dientes y huesos muy fuertes. También cuidan nuestros músculos, combaten la ansiedad, la irritabilidad, y favorecen un buen descanso, evitando el insomnio.
Además, por su contenido en calcio, las almendras previenen la osteoporosis. Con el consumo regular de las almendras también podemos aumentar la función cerebral, de manera que este órgano se mantenga lúcido y activo. Por otro lado, el zinc que contienen las almendras mejora el funcionamiento del sistema inmunitario, favorece el crecimiento y combate los estados de fatiga o cansancio. La vitamina A que contienen cumplen las mismas funciones y además ayuda a desintoxicar el organismo. Por otro lado, y como ya se lo comentaba, su alto contenido en selenio y vitamina E combate los radicales libres y ayuda a prevenir enfermedades degenerativas. Ahora ya conocí un poquito más de almendras, yo le invito a que las consuma en una rica ensalada en hojuelas o con un poco de su cereal, como usted guste, o nada más así como snack para calmar un poco el hambre. Usted puede consumir aproximadamente 5 almendras al día, que es lo que recomiendan, pero consúmalas porque créame que bastante bien le van a hacer a su cuerpo. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro colaborador de todos los lunes. Él es Jorge Hernández. Jorge nos trae los temas más importantes de las finanzas en el campo. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo y te cedo este espacio para que nos platiques un poquito más acerca de este tema. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana a todos ustedes y un gran saludo. Un fuerte abrazo a todos mis compañeros ahí en el estudio. En esta ocasión, quisiera platicar sobre el reciente reporte que dio a conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, sobre el Producto Interno Bruto Nacional, tanto para el primer semestre de este año como para el segundo trimestre de 2021. Bueno, empecemos por la parte semestral. Al primer semestre de 2021, que sería de enero a junio, vemos un crecimiento general de las actividades productivas, las actividades comerciales del país, del 7.4%. En la parte de las actividades primarias vemos un comportamiento positivo del 4.7%. En las secundarias vemos un repunte del 11.1%, que es uno de los más destacables que se han observado recientemente. Y en el sector terciario vemos un crecimiento del 6%. Vamos a desagregar un poco más qué significa el PIB y cómo está integrado. Bueno, el Producto Interno Bruto es un indicador que nos permite medir las actividades comerciales y el valor de las mismas dentro de un sector, dentro del sector país. Este mismo indicador está compuesto por 3 componentes, que sería el sector primario, que son las actividades relacionadas con el campo, con la agricultura, con la ganadería, pesca y acuacultura, entre otras. El sector secundario es aquel vinculado a las ramas que le dan valor a la producción, valor agregado a la producción primaria, principalmente la elaboración de manufacturas. Y el sector terciario es aquel que lo conocemos como el de los servicios y el del comercio. Eso quiere decir que en este primer semestre del año hay un repunte a nivel general en las actividades económicas del país. Esto está ligeramente inferior a los indicadores que se tenían a niveles prepandemia. Recordemos que el año pasado, en el segundo trimestre del año pasado, se registró una parálisis de las actividades generales en nuestro país, del comercio, obviamente por cuestiones sanitarias y de pandemias y los protocolos. Y eso derivó en un decrecimiento de estos indicadores. En el segundo trimestre del año pasado, el único componente de las actividades económicas que tuvo un crecimiento fue el sector primario, que a niveles semestrales llegó a un repunte de cercano al 2%. El resto de las actividades y el PIB general tuvo una caída considerable que se ve ahora ya empezando la vía de la recuperación económica con estos nuevos indicadores. Recordemos que recientemente los analistas ya están dando un pronóstico de crecimiento cercano al 6% para el 2021 para México en este PIB, que se vio aún más reforzado de
del crecimiento previo. Hace 6 meses más o menos se estimaba que el crecimiento que podría alcanzar México en su PIB su PIB anual en 2021 era alrededor de 5.86%. Ahora vemos un crecimiento un pronóstico de crecimiento cercano al 6%. Y con estos datos al primer semestre de 2021 se ve una fuerte probabilidad de que se alcance este 6% a nivel general. Ahora vamos a desagregarnos un poquito más para la parte primaria, que es la que más nos interesa. Como bien mencionaba, al primer semestre del año pasado, el PIB primario fue uno de los pocos componentes, sino el único componente que tuvo un comportamiento positivo. Ahora vemos que con reforzamiento del resto de las actividades, este indicador tuvo un crecimiento aún más destacable, llegando a 4.67% en términos anuales al primer semestre. Vámonos ahora un poquito más desagregando este componente. Si nos vamos a la parte trimestral, al segundo trimestre, vemos que en términos generales el PIB tuvo un crecimiento de 19.6%. El año pasado el decrecimiento fue cercano al 20%. Ahora vemos que ya está recuperando este indicador en las actividades económicas a partir de la apertura de todo lo que nos ha permitido la campaña de vacunación. Ha fortalecido el sector económico, todavía no a un nivel previo a la pandemia, pero sí se ve una recuperación paulatina del sector económico nacional. En términos anuales al segundo trimestre, el sector primario tuvo un crecimiento de 6.8%, lo cual refiere que este sector primario ha mantenido una tendencia estable de crecimiento, por lo menos en los últimos 4 o 5 trimestres, que esto significa que no solamente el campo se mantiene trabajando, sino que ahora con la reapertura ha tenido un ligero impulso, generando mayor valor económico a las actividades de este sector. En términos de la parte del sector de las actividades secundarias, vemos también un crecimiento muy importante en el segundo trimestre de este año, del 28.2% en términos anuales, lo cual obviamente refiere lo cual refleja ya la apertura de este sector. Y en la parte del sector terciario vemos un crecimiento también destacable del 17%, lo cual también significa ya una pequeña recuperación en comparación a como venía el año previo. Y regresándonos ya más a una parte trimestral, trimestre contra trimestre, que sería el primer trimestre de 2021 contra el segundo trimestre de 2021, vemos también una tendencia de crecimiento. Quiere decir que el PIB general tuvo un mayor dinamismo que le permitió alcanzar un número positivo de 1.5% en relación al trimestre previo. Quiere decir que los 2 trimestres han reflejado un crecimiento. Y vámonos a la parte más desagregada por sectores. El ámbito primario mantiene ya un ritmo de crecimiento de 0.6%, las secundarias de 0.4%, quiere decir que desde el inicio del año se observa ya un crecimiento, una reapertura y un mayor dinamismo. Y lo más destacable son las actividades terciarias en las que se observa ya el efecto de la reapertura. Tenemos ya un aumento del 2.1% trimestre contra trimestre. Eso quiere decir que ya estamos viendo una mayor apertura, lo cual significaría también un mayor flujo y dinamismo comercial. Muchísimas gracias, Jorge, por traernos esta información tan relevante y estos números tan certeros acerca de la economía y las finanzas en el sector. A continuación vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias.
Insisto, abra su calendario de viaje, tome su pluma y tome nota porque traemos un lugar más aquí en su sección Turismo Rural. Hoy le quiero hablar también muy en general, como ya le platicaba el viernes, platicábamos de Puebla. El día de hoy les traigo información acerca de un estado también muy general porque es un estado muy grande y con muchísimo que ofrecernos. Le voy a hablar un poquito nada más acerca del estado de Chihuahua. Le cuento que Chihuahua es una ciudad mexicana, insisto, del estado de Chihuahua. Es la segunda ciudad más grande y poblada del estado. Es la 18ª zona metropolitana del país y su principal actividad económica es la industria ligera en forma de maquiladoras y las actividades comerciales, como en todo el estado. Le cuento que según el informe de la UNSP sobre el desarrollo humano, el valor del IDH en el municipio de Chihuahua era de 0.9117, lo que clasifica como muy alto, insisto, en el valor del IDH. Otro informe sobre la competitividad de la organización CIDE clasifica a Chihuahua como la segunda ciudad más competitiva del país, solo por detrás de Monterrey y por delante de la Ciudad de México. La región donde hoy se encuentra asentada la ciudad de Chihuahua, que insisto, pongo mucha atención en esta ciudad porque es el municipio más grande de Chihuahua, fue originalmente habitada por los indios conchos, una tribu de indígenas seminómadas que formaban parte de los grupos de los españoles que denominaban generalmente como chichimecas. La conquista y exploración por parte de los españoles fue lenta y tropezó por la ferocidad de los nativos. Sin embargo, las expectativas de riqueza mineral de la región llevaron a redoblar los esfuerzos de colonización. El 24 de junio de 1562, Francisco de Ibarra inició la expedición por lo que hoy es Durango y Chihuahua, nombrándolo Nueva Vizcaya, y el 20 de marzo de 1598 llegan a los márgenes del río Sacramento los primeros europeos que pisaron el sitio donde hoy está la ciudad de Chihuahua. La expedición colonizadora fue encabezada por Juan de Oñate y estaba formada por unos 400 hombres, de los cuales 130 traían a sus familias, y era Jueves Santo, por este motivo bautizaron con ese nombre al río Sacramento. El origen de la ciudad de Chihuahua comienza con el descubrimiento de las cercanas minas y fundación de la población de Santa Eulalia en 1652. Esto por el capitán español Diego de Castillo. Sin embargo, debido al clima y los constantes ataques de los indígenas, la exploración se suspendió y Santa Eulalia permaneció varios años deshabitada. Unos 50 años después, en 1707, se hicieron descubrimientos mineros de mayor riqueza, lo que llevó al inmediato poblamiento de dicho lugar y a su prosperidad. Pero si lo que usted quiere es saber un poquito más acerca de qué puede visitar en este lugar y en esta ciudad en específico, bueno, pues le cuento que puede visitar el Museo Chihuahuense de Arte Contemporánea Casa Redonda, que es un espacio cultural de arte contemporáneo que cuenta con salas de exposiciones permanentes y temporales. Asimismo está la Casa Siglo XIX o el Museo Sebastián, que alberga en sus instalaciones dicho museo, cuyas 3 salas se destinan a promover y difundir la cultura mediante diversas exposiciones permanentes y temporales. También se encuentra el Museo de Arte Sacro, ubicado en el sótano de la Catedral de Chihuahua y exhibe obras de célebres pintores del siglo XVIII, tales como Miguel Cabrera, José de Alcibar, José de Páez y Juan Rodríguez Juárez, entre otros. Pero también tienen museos de ciencia e historia, como el Museo Centro Semilla, el cual es un centro cultural que brinda un espacio de participación y encuentro entre la sociedad y la ciencia. También está el Museo de la Revolución Mexicana, ubicado en la casa en la que vivió el general Francisco Villa junto a su esposa Luz Corral de Villa. También el Museo de Lealtad Republicana, que se ubica en una antigua casona que alojó al Poder Ejecutivo Federal y al presidente Benito Juárez de 1864 a 1866. Por otro lado, también está el Museo Hidalgo y Galería de Armas, ubicado en el Palacio de Gobierno, museo diseñado para rendir homenaje al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. En la Galería de Armas de este lugar se exhibe una amplia colección de armas que fueron utilizadas durante la época de la independencia de México. Lo que si usted gusta visitar otro tipo de lugares, pues está la Quinta Carolina, la cual es una antigua residencia del gobernador Luis Terrazas. Es un centro industrial minero y ganadero, típica hacienda de principios del siglo XX. También usted puede visitar el Parque Nacional Cumbres de Majalca, serranía al noroeste de la ciudad, dentro del municipio vecino de Riva Palacio, y se toma la carretera panamericana rumbo a Ciudad Juárez para llegar a este lugar.
Majalca es un parque nacional y su atractivo principal son sus bosques de encinos y pino. También puede visitar Los Llorones, que se encuentran al suroeste de la ciudad por la salida de Cuauhtémoc, y es un área de recreación familiar cubierta por sauces llorones, que de ahí proviene su nombre. Por la zona pasa el cauce del río Chubiscar justo antes de ser embalsado en la presa del mismo nombre. También puede visitar, por supuesto, el centro histórico, el centro histórico de esta ciudad alberga algunas edificaciones de las más bellas de México, como la Catedral de Chihuahua, el Palacio de Gobierno de Chihuahua, el Palacio Federal, entre muchos otros. Insisto, también puede visitar la Plaza Mayor, la Macroplaza, o también llamada Plaza del Ángel, que es una gran explanada en la cual se encuentra en el centro, sobre un gran pedestal de cantera, la estatua de un ángel denominado Ángel de la Libertad. La plaza, rodeada de diferentes parques, tiene otras esculturas que la hacen un sitio de interés muy concurrido en la ciudad y se encuentran a tan solo unas pocas cuadras de la catedral, la calle Libertad y las fuentes danzarinas. Pero le cuento que en la actividad de la ciudad se percibe la influencia de varias culturas. Esto se refleja, por supuesto, en su gastronomía, que va desde las cadenas internacionales de comidas rápidas pasando por la comida china y sus buffets, hasta las cadenas muy grandes que ya conocemos, hasta llegar a saborear cocina norteña como la carne seca, tortillas de harina, pan de elote, los famosos llamados chacales con queso, entre muchísimos otros. Yo ya no le cuento más porque ya se me hizo agua a la boca. Mejor le invito a que visite la ciudad de Chihuahua y por supuesto que todo el estado de Chihuahua, del que sin duda le seguiremos hablando en más emisiones y en más secciones de turismo rural. Dele un espacio y visite la ciudad de Chihuahua. A continuación vamos con datos muy curiosos en esta su sección ¿Sabías qué? El día de hoy yo le quiero contar acerca de un tema bastante importante, que son las plagas y enfermedades que afectan al algodón. Permítame contarle un poquito más acerca de ellas. El algodón es una de las 20 materias primas más importantes del mercado, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial en términos de su valor, por lo que su cultivo, créame, es de gran importancia, insisto, para nuestro país y para el mundo. Se cree que la primera región en México donde se cultivó algodón fue en Veracruz. La cosecha de esta materia prima puede ser manual o mecanizada, pero la recolección manual es de mayor calidad, ya que el algodón recolectado es más limpio. Le cuento que a nivel mundial se conocen más de 40 especies de algodón, insisto, de ahí su importancia. Pero las más cultivadas son las llamadas Gossypium barbadense, Arboreum LIG, Hirsutum, y esta última es originaria de América Central y el sur de México. La producción de algodón de hueso, que era la primera que yo le mencionaba, esta en México se concentra en el noroeste y noreste del país, en los estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Durango, con una producción de más de 674,000 toneladas, por lo que México es considerado como un importante productor de esta planta a nivel mundial. Pero insisto, uno de los retos del cultivo de algodón son el picudo y el gusano rosado del algodonero, que son las principales plagas que afectan su producción. Le cuento que el picudo del algodonero es la plaga de mayor importancia que afecta la producción de algodón debido a su capacidad de dispersarse, pues se transporta fácilmente dentro de los frutos como huevo, larva, pupa o adulto. Por otro lado está el gusano rosado del algodonero. Esta plaga daña los botones florales al alimentarse de los estambres y el polen. Para erradicarles, le cuento que desde el 2001 el Senacica y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos operan el programa binacional de erradicación del gusano rosado y picudo del algodonero, esto actualmente en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora, que se encuentran afortunadamente libres de estas plagas. He aquí la importancia de crear precisamente estas estrategias binacionales respecto a las enfermedades y plagas, no nada más del algodón, de cultivos de algodón, sino de todos los cultivos que entre los dos países se dan. A continuación vamos a un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Le cuento que el trabajo colaborativo entre técnicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con organizaciones de productores de Colima ha sido estratégico para disminuir notablemente la presencia de especímenes adultos y larvas de mosca del Mediterráneo en la entidad.
Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, explicó que la presencia de la plaga va en franco descenso, pues del 1 al 7 de agosto solamente se localizaron 16 adultos fértiles en 14 trampas, lo cual corresponde al 43% de la red de trampeo que opera en el estado de Colima. Se trata, agregó, de una cifra menor con respecto a la registrada en la semana del 6 al 12 de junio, cuando tuvo lugar el pico más alto con 469 adultos. En otras noticias, en visita a Washington, funcionarios del sector, encabezados por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, realizaron la solicitud de exentar a la pesca ribereña del embargo que se tiene sobre este producto. Para fortalecer la cooperación y llegar a acuerdos en temas de alta prioridad como la certificación de camarón mexicano que se exporta al mercado norteamericano, este jueves 12 de agosto, funcionarios del Gobierno de México sostuvieron una reunión con representantes del Departamento de Estado y la Administración Oceánica Atmosférica del Gobierno de Estados Unidos. Insisto, se realizó la solicitud para exentar a la pesca ribereña de las restricciones de importaciones de camarón con el firme objetivo de permitir nuevamente la exportación de camarón ribereño, cuya restricción se llevó a cabo a partir del 1 de junio de 2021. En otras noticias, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, emitió la convocatoria para que se postulen las personas morales interesadas en obtener la aprobación como organismo de certificación para coadyuvar con la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera en la certificación de productos orgánicos. La normatividad vigente indica que dicha dirección requiere de la coadyuvancia para certificar producción orgánica de vegetales en huertos. Los interesados podrán presentar su solicitud al módulo de aprobación ubicado en el portal www.gov.mx/Senacica. En este tenor, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a la postulación de médicos veterinarios o tecnistas que hayan destacado por su trabajo en la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades del sector pecuario en México como candidatos para el Premio Nacional de Sanidad Animal 2021. Además de poseer el título de médico veterinario zootecnista, deben ser de nacionalidad mexicana con méritos en el ámbito de la salud animal. La postulación tiene que presentarse por escrito a través de un documento firmado por el titular de la institución o representante legal que lo postula. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Como siempre, yo le doy las gracias por habernos sintonizado una semana más, por haber empezado la semana con nosotros. Gracias al equipo de producción que hace posible este espacio informativo, pero sobre todo gracias a usted por estar con nosotros una vez más. Yo soy Elizabeth Figueroa. Este fue su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Recuerde que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales y principalmente en Facebook, donde nos encuentra como Acústica Noticias. Yo le espero el próximo miércoles. Que desayune muy rico, que tenga un excelente día y nos vemos en la siguiente emisión.